En esta semana, continuando con el ciclo de la lectura anual de la Torá, nos toca hablar de la Parashá Balak, que abarca de Números 22, versículo 2, a capítulo número 25, versículo 9. Al comienzo del capítulo vemos que el rey de Moab, Balak, el hijo de Zippor, llama al mago Balaam para que maldiga al pueblo de Israel, ¿no? Porque parece que lo que este hombre bendecía se hacía bendito y lo que él maldecía se hacía maldito. Balaam no era del pueblo de Israel. Balaam era un profeta, un mago, que aparentemente, por lo que vamos a compartir en el texto, tenía conocimiento de Dios y Dios hablaba también con él, pero no era del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, cuando Balak lo va a buscar a Balaam, Balaam al principio pide a Dios guía y el Señor le dice que no vaya con esos hombres porque quieren maldecir a su pueblo y que Dios no estaba, por supuesto, de acuerdo con ello. Entonces el rey vuelve a insistir otra vez y Balaam, aunque contesta que por más que el rey le ofreciere el oro y todo lo que estuviera para ofrecerle, él solamente iba a decir lo que Dios tenía para decirle al pueblo de Israel. Es por eso que lo vuelven a insistir y Balaam vuelve a hablar con Dios. Y ante esa insistencia, Dios le dice, ve, pero ten en cuenta que vas a decir lo que yo te diga que tengas que decir. Balaam sube a su asna, o conocido mundialmente como la burra, ¿no?
y camino hacia donde Balac lo llamó para maldecir al pueblo de Israel, se aparece un ángel del Señor. Que veamos este detalle, porque el ángel del Señor no lo puede ver el humano, sino que su animal, en este caso la asna o la burra, ¿no?, de Balaam. Y al ver este animal, al ángel del Señor, no quiere seguir avanzando. Entonces Balaam golpea al asna, ¿no?, y le da órdenes de seguir adelante. El ángel se aparta, la burra avanza unos pasos más y de repente se pone de vuelta entre el camino de Balaam y se ve que había una pared. Entonces se tira contra la pared y aprieta el pie de Balaam. Entonces Balaam, furioso, golpea al asna varias veces, y en este momento es cuando el Señor toca a la asna y hace hablar, o que entienda Balaam lo que la asna le quiere decir, que es: yo estuve contigo todo este tiempo, en algún momento me comporté de esta manera. Y Balaam entonces le responde que no. Entonces ahí es cuando el ángel del Señor se aparece y Balaam lo puede ver y entiende que lo que estaba haciendo la asna era que no podía avanzar, ¿no? Y a pesar de que el ángel del Señor estaba enojado con Balaam, le perdona la vida y le vuelve a aclarar que lo deja ir, pero que va a decir exactamente lo que él quiere que diga, ¿no? Entonces, Balaam llega a Balac y le hace preparar todo un altar, 7 altares, traerme 7 animales, de tal forma, preparan todo el altar. Cuando va a bendecir, a maldecir al pueblo escogido de Dios, dice lo que el Señor puso en su corazón y da una bendición y no una maldición. Entonces, obviamente, el rey Balac se enoja y dice: no te traje para bendecir a mis enemigos, yo te traje para que los maldigas. Y vamos a compartir un poco de esta historia en el capítulo de Números 23, a partir del versículo 17 en adelante, y dice así: y vino a él, y he aquí él estaba parado junto a su holocausto, y los jefes de Moab con él, y le dijo Balac: ¿qué habló el Señor? Y elevó su invocación y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará; habló, y no lo ejecutará. He aquí que bendición tomé, y los bendijo, y no la revocaré. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Señor su Dios está con él, y júbilo del rey en él. Dios lo sacó de Egipto, como fortaleza de toro salvaje es para él. Porque contra Jacob no hay magia, sí, adivinación, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Y aquí que un pueblo como leona se levantará, y como león se yerguaré, y no yacerá hasta que coma presa y sangre de muertos beba. Entonces, cuando Balac ve que Balaam bendice, obviamente le reprocha y le dice: maldecir, no los maldigas, pero tampoco los bendigas, ¿no? El rey de Moab estaba encasillado con el pueblo de Israel, ¿no? Y acá aprendemos cosas, ¿no?, de la palabra, que desde que Israel empezó a formarse como pueblo, ha tenido enemigos. Hemos visto en para allá anteriores cómo los rivales de Israel no dejaban pasar ni siquiera
si estos decían que no iban a tomar agua, no iban a comer de sus bebidas, no iban a tomar su ganado, nada, ni se iban a quedar, no solamente necesitaban pasar para ir hacia la tierra prometida y no se lo permitían. Y cuando se acercaba el tiempo de la guerra entre estas dos naciones, el rey de Moab, astuto, intentó con este mago hacer de que maldiga al pueblo de Israel. Obviamente que Dios intervino y no permitió que maldijera al pueblo. Como dice también en la Torá, en el libro de Génesis, como Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y desde esos tiempos el pueblo de Israel ha sufrido, ¿no? Y justo esta semana se hizo conmemoración del atentado terrorista a la AMIA, ¿no? Y ha sufrido grandes persecuciones, ha sufrido gente que ha querido maldecir, y como he compartido en otro video, siempre la pregunta es ¿por qué es contra el pueblo de Israel? ¿Por qué hay estas cosas contra su pueblo? Y siempre la respuesta que más clara me deja es que cuando hay mucho amor de parte de Dios, cae la envidia del enemigo, ¿no? Y cuando Dios pone su mano con su pueblo, obviamente esto acarrea que la otra persona, como no ha podido tener quizás el mismo amor o la misma misericordia de parte de Dios, cae en esa envidia, ¿no? O en ese dolor y ataca al pueblo que Dios ha escogido, ¿no? Y no solamente nos pasa al pueblo de Israel, sino a todas aquellas personas que tienen su corazón a Dios. Creo que todo el que camina se va a dar cuenta que el ir como hijo de Dios caminando por la vida a veces nos trae ciertas consecuencias, ciertos problemas, ¿no? Por simplemente ser hijos de Dios, ¿no? No tenemos quizás la mejor casa, el mejor auto, la mejor vestimenta, el mejor celular, pero de todas maneras tenemos gente que nos envidia o que nos quiere maldecir o nos quiere tirar tierra, por así decirlo, ¿no? Pero Dios nunca permite que aquellos que son sus hijos, o en este caso el pueblo de Israel, fuera maldecido por este pueblo que después iba a perder obviamente en la batalla. Continuando con lo que dice la para allá, en números 24, del 1 al 9 podemos leer que otra vez Balac pide a Balaam que maldiga, ¿no? Y vemos en la anterior bendición de Balaam al pueblo de Israel que Dios dice que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. O sea, Dios ni miente ni se arrepiente, ¿no? Entonces, si Él lo dijo, así se hará, ¿no? Y si Él lo habló de tal manera, eso se va a cumplir, porque es la boca del Señor, ¿no? ¿Tiene misericordia de Dios con nosotros? Sí. ¿Tiene amor por nosotros? Sí. Como nadie jamás en este mundo nos va a amar jamás, ¿no? Pero también tiene una boca por la cual habla, y cuando dice algo o decreta algo es así y no va a cambiar su parecer, por más que nosotros queramos disfrazar la escritura a nuestra manera o a nuestra conveniencia. Pero también vemos que Balaam, siendo un profeta, ¿no?, del pueblo de Israel, tenía y escuchaba la voz del Señor, la voz del Creador, que lo aconsejaba y le decía qué era lo correcto que tenía que hacer. Balaam, lamentablemente, era un profeta que estaba un poco inclinado hacia el mal, pero en este caso no va a maldecir al pueblo de Israel. Dice el 24, versículo 1, dice: vio Balaam que es bueno en los ojos del Señor para bendecir a Israel, y no fue como otras veces tras magias, y puso su rostro hacia el desierto. Y alzó Balaam sus ojos y vio a Israel morando por sus tribus,
y estuvo sobre él el Espíritu de Dios. Y acá vemos una cosa, que el Señor, que Balaam entendió que el Señor estaba con Israel y que tenía buenos ojos para con ellos, pero también nótese en el versículo 2 que Balaam estaba en él y se posó sobre él el Espíritu de Adonai. El famoso Espíritu Santo que muchas veces a muchos piensan, ¿no?, que solamente vino después de Jesús y en el Nuevo Testamento. El Espíritu de Dios ya estaba. Ya estaba en el Génesis cuando creó. El Espíritu, dice Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Ya estaba el Espíritu en Moisés cuando habló por intermedio del Espíritu. Estaba el Espíritu en esos dos que hablaron de parte de Dios y que Jehoshua o Josué los quiso detener y Moisés dijo: si hablan de parte de Dios no hay que detenerlos. Ya estaba el Espíritu de Dios en el hombre. David, muchas veces hablando acerca de su espíritu. Sansón, que también se dice en la palabra que tenía el Espíritu del Señor. Estaba presente. Y aquí en uno que era un profeta, un mago, que no era del pueblo de Israel, ¿no?, justamente, y que tampoco quizás era un hijo de Dios, ¿no? Pero vemos que Dios le habló a este hombre y vemos que Dios tocó su corazón. Y dijo el versículo 3, dice: y elevó su invocación y dijo: palabras de Balaam, hijo de Beor, y palabra de varón del ojo abierto, palabra de que escucha los dichos de Dios, que la visión de Todopoderoso ve, cae en sueño y con ojos abiertos. Cuán buenas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Como torrentes se extienden, como jardines a orilla del río, como aloes que plantó el Señor, como cedros a las orillas de las aguas. Desbordará agua de sus cubos, y sus simientes estarán aguas abundantes. Y su rey se enaltecerá, más que Agag, y se elevará su reino. Dios lo sacó de Egipto como fortalezas de toro salvaje, será para él. Consumirá naciones que son sus opresores, y sus huesos quebrará y sus flechas arrojará. Arrodíllese y yació como león y como leona, ¿quién lo levantará? Tus bendecidores serán benditos y tus maldicientes serán malditos. Amén. Acá vemos a Balaam ya con el Espíritu del Señor bendiciendo al pueblo de Adonai, ¿no?, y aclarando que aquellos que bendicen al pueblo de Israel serán benditos y aquellos que lo maldigan, ¿no? Y nosotros con mi esposa venimos de una iglesia evangélica, ¿no? Y yo, bueno, tengo desde la panza de mi mamá, hemos crecido en el cristianismo, en el evangelio, ¿no? He pasado por la iglesia bautista, he pasado por servir en una iglesia pentecostal, pero sí he visto y he escuchado muchas veces, ¿no?, que el pueblo cristiano se ha confundido durante siglos, ¿no? Y tenemos una gran mancha grande contra el pueblo de Dios, que muchos, diciendo creer en Jesús, persiguieron al pueblo de Dios y de esta forma también maldicieron al pueblo de Dios, porque vos tenés escritos, y cualquiera lo puede buscar en internet, ahora hay un montón de cosas, de padres de iglesia, lo que se conoce como padres de la iglesia, que han sido ofensivos con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Martín Lutero, el padre de la Reforma Protestante, un acérrimo antijudío que ha dicho y ha hecho desastres en su último libro, que escribió antes de morir, y que eso produjo después el nazismo, ¿no?, con todas sus ideas, con las cámaras de gas y todo eso, porque Lutero expresaba que cosas horribles, directamente no las quiero ni repetir, ¿no? Y una persona que supuestamente seguía al Mesías de Israel, a Yeshua, a Jesús, que era del pueblo de Israel,
terminó maldiciendo al pueblo del Mesías que él creía, por la gracia, por el amor, por la misericordia y todo lo que vos quieras, pero él no tenía ni gracia ni misericordia con el pueblo de Israel, más allá de que aceptaran o que no al Mesías Yeshua como su Salvador. Las consecuencias que sufrió el pueblo de Israel no fueron porque no aceptó a Yeshua como su Salvador, porque de hecho creemos en Yeshua como Mesías gracias a que los 12 discípulos de Jesús, siendo judíos, salieron a predicarle al mundo de la palabra del Señor. Y la primera iglesia o congregación, iglesia es una palabra griega, que la traducción al español correcta es congregación. La primera congregación líder era el hermano de Yeshua, que es Jacobo o Santiago, conocido mundialmente, y que era líder de la iglesia que estaba en Jerusalén, ¿no? En Jerusalén, no una iglesia romana. Está bien, el libro de Hechos Pablo termina encarcelado en Roma, pero si ustedes prestan atención, Pablo termina encarcelado en Roma, predicándole tanto a judíos como a gentiles. Y fueron ellos, los judíos, cuando Pablo hacía su defensa, o Shaul, el rabino Shaul, hacía su defensa ante los reyes de ese momento, vemos y notamos que Pablo no dice yo era cristiano, dice yo soy judío de Tarso y que anduve conforme, todavía esto más para nosotros nos sirve, anduve en toda la ley de Moisés y me mantuve siempre en todo lo que dice la ley de Moisés y los profetas. Entonces, todos esos judíos que iban creciendo en el camino, hubo muchos que sí, no lo aceptaron y hasta el día de hoy hay una cantidad, pero los del día de hoy que no aceptan a Jesús es mucho por el daño que provocó la iglesia de siglos, de perseguirlos, de obligarlos a creer, ¿no? De perseguir familias en el nombre de Jesús, ¿no? Como también tenemos quizás algunos rabinos, maestros judíos muy duros con los cristianos por el hecho de lo que hicieron, ¿no? Diciendo amar a Jesús, siendo que era un Mesías judío, y que todos los profetas que tenemos en la palabra son judíos o israelitas. Moisés, Jacob, de él vienen las 12 tribus de Israel, son todos del pueblo de Israel. Jesús era judío, pero era israelita, hablaba hebreo, hablaba también arameo, ¿no? Como conocemos, pero la lengua natal y la lengua que él utilizaba con sus discípulos era el hebreo. Sus discípulos hablaban en hebreo y salían a hablar. Cuando Pablo se encuentra con Jesús cara a cara en el camino de Damasco, Pablo hace la aclaración que una lengua le habló ya desde el cielo y le salió que escuchó en hebreo. Jesús ya había resucitado, podría haberle hablado en cualquier lengua, pero le habló en hebreo. ¿Por qué? Porque Jesús era israelita y su lengua era hebrea, ¿no? Entonces, cuando nosotros a veces negamos ciertas cosas, por ejemplo, luchas contra el Shabbat o el domingo, ¿no? Que es más una lucha espiritual contra el pueblo de Dios, una cosa antijudía, contra las leyes de Moisés, contra el pueblo de Dios. Y a veces nos creemos que la iglesia es el reemplazo, la teoría esa famosa del reemplazo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel que está hoy no es el pueblo de Israel, no es el pueblo que escogió Dios, ahora es la iglesia. Mentira, eso no existe en la palabra de Dios, no existe en su escritura. En el libro de Apocalipsis habla de las 12 tribus de Israel, de los 140.000 sellados que son de la tribu de Israel, y naciones uniéndose al pueblo de Israel, como declaraban los profetas en la antigüedad. Las naciones vendrán a postrarse delante de Israel de Shabbat en Shabbat y de mes en mes, como dice Isaías el capítulo 66. Entonces, muchas costumbres de las que tenemos son provocadas porque hubo padres, estos famosos padres de la iglesia, que no eran del pueblo de Israel y que no eran judíos y que eran gentiles, paganos, convertidos, ahora sí, en el cristianismo, y que no entendían ni 5 de la palabra y la escritura de Dios, establecieron
doctrinas, mandamientos y enseñanzas de hombre. Y atacaron fervientemente al pueblo escogido de Dios, y lo hicieron de manera despiadada, y lo hicieron de manera que a mí me avergüenza y duele en el corazón, porque ¿cómo le predicas a un judío que Jesús es el Mesías si hicieron desastres en el nombre de Jesús? Y como Jesús mismo dijo, en mi nombre los van a perseguir, los van a atacar. Y la iglesia o la congregación mesiánica sufrió durante 200 siglos la persecución, ¿no? Porque también eso es cierto. Roma, del que se jacta mucho, de donde sale el cristianismo, ¿no? O que dicen mucho de la iglesia madre, no existía el cristianismo hasta el año 300 y pico. O sea, hubo una iglesia, una congregación mesiánica, pero el cristianismo se formó con Constantino, el emperador romano, que viendo una cruz en el cielo se convirtió y dijo, ahora las cosas son así, punto. Y el cristianismo, o mesianismo, o aquellos que seguían a Jesús, o que estaban en el camino, como quiera que se llamaba, porque hasta hoy, en el día de hoy, hay dudas. Los historiadores ahora dicen los judíos cristianos, o los judíos mesiánicos, ¿no? O los cristianos, o los creyentes. Lo que sí sabemos es que no eran ni católicos, ni evangélicos, ni testigos de Jehová, ni mormones, ni nada por el estilo. Eran judíos que creían que Jesús era el Mesías, o gentiles. Nótese que cuando Santiago le habla a Pablo y le dice las maravillas que estaba haciendo Dios sobre los gentiles, o sea, eran gentiles que se convertían y creían en Jesús como el Mesías, pero ellos que eran judíos seguían llamándole a los gentiles gentiles. O sea, nos seguían llamando a nosotros, que no éramos del pueblo de Israel, gentiles que ahora creían en este camino y que seguían en este camino. Entonces, cuando Constantino toma Roma y es el emperador de Roma y decide convertirse al cristianismo, lanza el cristianismo y dice las cosas van a ser de esta manera y punto. Y la iglesia evangélica se separó un poco del catolicismo y hubo cosas que pudo sacarse, pero otras cosas que no pudo sacarse porque sigue atada al catolicismo. Y muchas veces, muchas de las cosas que vemos, ¿no? Algunos ya ven que uno pone Shabbat, que pone el candelabro o la menorá, el arca de la alianza, el velador de Shabbat, las velas, ¿no? El Shabbat no hace falta para la salvación. Como si el domingo ir a la iglesia te fuera a hacer salvo. Como si el pastor que te predica te fuera a hacer salvo. Como si el profeta que te dice que mañana vas a tener tu casa y tu auto, por eso te va a hacer salvo. Como si fueras 300 metros a ver a la Virgen de Luján de rodillas y eso te fuera a hacer salvo. Me parece que la actitud, el corazón de esas personas está más volcado a tener en su interior y en su mente esa negatividad contra el Shabbat y contra las cosas hebreas, que en realidad son cosas de Dios. Esto es un diseño de Dios que está en el libro de Éxodo, el candelabro de oro. No había cruces, no existieron las cruces. Yeshua murió en el madero, sí, pero las cruces son señales de templos y cosas paganas. Era un asesinato que hacían los romanos. En las casas de Dios estaba la menorá. Y hay sinagogas que eran mesiánicas, que creían en Yeshua del primer siglo, que tenían el símbolo de la menorá. Muchos dicen que bueno, el primer símbolo cristiano que hubo, o mesiánico, es el símbolo del pez, que uno venía y lo terminaba, y de esa manera se identificaba si creías en Jesús o no. Pero lo cierto es que a veces uno ve mucho ataque, ¿no?, contra el pueblo de Dios en la actualidad. O sea, ni hablar aquellos que no creen o que están a favor de países como Palestina y todo eso, sin entender la historia, sin tener ni conocimiento
quieren hacer de Israel un país que es genocida, porque mata palestinos y bla, 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 sin tener idea de la historia, de lo que ha hecho Israel durante siglos, de cómo se manejan las guerras en Israel, cómo es actualmente Israel, su política. Es el único país que avisa antes de atacar, o sea, un poco más, manda mensajes antes de atacar, avisando a la población para tratar de evitar la mayor... esto es como decía Jesús, si alguien sabe a la hora que va a venir el ladrón, entonces, ¿qué va a hacer? Se prepara para atacar al ladrón, no va a dejar que el ladrón lo robe. Si yo aviso antes de una guerra que tengo que matar, o sea, que voy a atacar a alguien, ya el otro se defiende, se fueron todos. Entonces, hay, y como digo, ¿no? y mensajes que a veces tocan el corazón y duelen un poco, porque uno con un rabino me va a decir que Jesús necesita, o me va a decir que no necesita de Jesús. Y es un problema que va a tener que arreglársela a él con el Señor. Y que la culpabilidad de que Yeshua haya muerto en el madero es de tanto Roma como de los judíos del siglo I en ese momento, del año 1, ¿no? Perdón, del siglo I. La culpabilidad es para ambos. El que planeó tanto como el que lo hizo, porque los romanos fueron los que mataron a Yeshua, pero el pueblo de Israel también ha sido culpable, esa generación, porque entregó al Mesías. Pero esto estaba escrito en Isaías 53, que necesitaba el siervo del Señor padecer y ser burlado y ser tenido en cuenta como despreciado por Dios, abatido por Dios, como que no lo tenían que tener en cuenta, ¿no? Y solo cabe que es una biografía, Isaías 53, de Yeshua, y en cualquier texto que lo lea, sea una versión Reina Valera, Biblia textual, Biblia pellita, Biblia hebreo-español, Tanaj, que leas Isaías 53, vas a ver que es una biografía de lo que puedes leer en el Nuevo Testamento cuando Yeshua se enfrenta al madero. Pero esto de ninguna manera justifica la actitud de aquellos creyentes que quizás cuando ven ciertas cosas les molesta. ¿Y por qué les molesta? Si estas cosas son de Yeshua y estas cosas son del pueblo de Israel, son del pueblo bendito de Dios, ¿por qué te molesta? ¿Por qué querés ser como Balac, el rey de Moab, y querés maldecir a lo que Dios ya bendijo? ¿Por qué maldecir y atacar a lo que Dios ya ha bendecido? No tiene sentido. Como alguna vez Yeshua le dijo a Pablo, dura cosas es darte golpes contra el aguijón. Te estás golpeando contra el aguijón. ¿Dios tiene misericordia? Sí, Dios tiene una gran misericordia. ¿Dios tiene amor? Sí, Dios tiene gran amor. Pero nos perdemos de muchas bendiciones solo por el hecho de querer diferenciar nuestro camino del judaísmo. Queremos ser diferentes, no queremos igualarnos a ellos, no queremos parecernos a ellos, no queremos tener las costumbres de ellos. Pero hasta el día de hoy a uno le puede costar estar todo el tiempo agradeciendo, pero ellos no. Ellos agradecen por el pan que van a comer. Si toman un poco de vino, agradecen. Si toman comen arroz, agradecen. Comen fideo, no sé o sea, las comidas típicas hebreas, pero están agradeciendo. Nosotros a veces nos acordamos de agradecer por la comida y gracias, ¿no? Pero ellos no, están todo el tiempo agradeciendo a Dios por sus bendiciones, por las bendiciones de Adonai, de Hashem, del Creador. Están agradeciendo en cada momento al Señor, teniendo en cuenta sus mandamientos, sus leyes. Obviamente, como todos, así como hay doctrinas y enseñanzas y cosas que criticaba Yeshua, obviamente que eran mandamientos de hombres, que no estaba establecido en la Torá, que se permitía comer algo en el Shabbat, arrancar espigas, sí, que se permitía hacer el bien en Shabbat, sí, también.
que Yeshua es el Señor del sábado también, porque era el Mesías y todo el Shabbat está relacionado con la llegada del Mesías y con el pueblo de Israel. Y ellos se han encargado de cuidar también la palabra del Señor. Los escribas, los maestros, todo eso que también lo leemos en su palabra, han tenido cuidado de la palabra de Dios, de tratar de transmitirlo de la manera más correcta. Y son de bendición para nuestra vida cuando realmente queremos aceptar lo que Dios hace en nuestra vida. Y entendemos que es el pueblo de Dios. Y cuando nosotros nos volvemos en contra o tenemos alguna reacción contraria, deberíamos preguntarnos por qué tenemos esa reacción con el pueblo de Dios. ¿Por qué tenemos esa reacción contra el pueblo de Israel? ¿Por qué no aceptamos cambiar aquellas cosas que sabemos que en nuestro corazón están mal, que han sido establecidas para diferenciar el judaísmo del cristianismo, o como quieran llamarlo, siendo que todos los discípulos eran judíos, que toda la Biblia es hebrea, israelita, salvo el libro de Lucas y Hechos, que fue escrito por Lucas, que era griego? Es el único libro que no fue escrito por un judío o un israelita. Pero el libro de Lucas y el libro de Hechos está lleno de judíos y lleno del pueblo de Israel y lleno de gente que también creyó en el Mesías como Jesús, y eran judíos. No eran paraguayos o bolivianos o romanos, turcos, italianos o lo que fuera. No, eran judíos que creían en Yeshua como el Mesías. Así que, como dice el Señor, al que bendicieres será bendito y al que maldicieres será maldito. Es algo que el Señor lo estableció a el patriarca Abraham, y eso es lo que ha dejado a través de los siglos. Bueno, creo que ya me estoy pareciendo a los pastores evangélicos con las palabras que hablan demasiado, pero un poco quería compartir esto que me hacía en mi corazón acerca del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, del pueblo escogido por Dios, el pueblo que el Señor ha elegido, y que gracias a ese pueblo hoy tenemos la palabra de Dios, y tenemos también a Yeshua como nuestro Mesías, o a Jesús, y podemos encontrar gracia y misericordia gracias a que un montón de hombres, siendo del pueblo de Israel, salieron a predicar al mundo del Señor. Bueno, esto quería compartir un poco. Nos retiramos, ¿te parece? ¿O querés cantar una canción más? No, está bien. Nos retiramos, ya así hecho un poco tarde. Saludamos a todos. Saludamos a todos, gracias por acompañarnos y seguramente nos encontraremos el próximo Shabbat. Cierro con una oración. Querido Padre Celestial, Dios de Israel, te amamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este día especial, Señor, y por este día, Señor, que has escogido, Señor, para servirte, para adorarte. Señor, bendecimos a cada uno que ha tomado su tiempo para compartir este ratito, Señor, y a través de las redes sociales, que aparte de su tiempo, Señor, quizás estén pasando por una dificultad, por un dolor, por un miedo. Señor, te pedimos, Señor, que tu mano poderosa esté sobre su vida. Pero también, Señor, bendice a aquellos que aman a tu pueblo Israel, Señor. Bendice a aquellos que van junto a las Escrituras, Señor. Bendice a aquellos que buscan diariamente de ti, Señor, la verdad, que buscan, Señor, servirte, que buscan con corazón sincero llegar a tu corazón, Señor, y te pedimos, Señor, que los bendigas enormemente. Gracias por haber enviado a nuestro Mesías Yeshua, Señor. Gracias porque podemos sentirnos salvos, Señor, y podemos entrar y ser parte del pueblo de Israel. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Amén. Que tenga una Shabbat excelente, que Adonai los bendiga grandemente. Chao, chao.